Es el año 2631. En contra de todo pronóstico, los avances de la ciencia y tecnología de la humanidad lograron llevarlos a una nueva era de paz y armonía. Sin embargo, no duraría demasiado, ya que un meteorito que cambiaría todo cae en el archipiélago Galuga en Nueva Zelanda, dando inicio a una nueva saga llena de historia por descubrir y... ¿Qué? ¿Esta es toda la historia? ¿Una página de un libro digital ya contiene todo? Debe faltar algo. No hay forma de que esta sea toda la historia. Voy a jugar todos los contra de esta colección a ver si es verdad. Supongo que sí era verdad. Como lo veo, hay dos formas de explicar la historia de este juego. La primera es juntar éxitos de los 80, más específicamente Alien, Rambo y Commando, para juntarlos y hacer una amalgama rara, pero en 8 bits. Pero imagino que están en este video por la respuesta larga, así que empecemos. 2 años después de la caída del meteorito, aparece un grupo conocido como Red Falcon, compuesto por una raza de alienígenas que habían llegado a la Tierra junto con el meteorito, en los cuales buscan exterminar a la humanidad, por lo cual la Marina del Ejército Terrestre decide desplegar a sus 2 mejores soldados para destruir la base enemiga. Es así como Arnold Schwarzenegger y Bill Reiser y Lance Bean son enviados a esta misión. Nuestros protagonistas se abren un camino a través de las bases alienígenas en la jungla, las cascadas y los picos nevados, eliminando a los generales de esas zonas y logran llegar hasta la base central, donde derrotan al Rey Gomeramos, acabando así con la amenaza. Pero Red Falcon no tiene pensado rendirse, ya que en la versión de la consola Famicom del juego puede verse un mensaje secreto en el que advierten que ya están planeando su próximo movimiento, abriendo paso a Super Contra. Pasa un año y los líderes de la Tierra reciben una señal de socorro del General Hall, por lo cual deciden enviar nuevamente a Bill y Lance, esta vez a Sudamérica, para frenar la armada GX, la cual parece ser que se había rebelado. Al llegar al lugar descubren que la armada no se había rebelado, sino que están siendo controlados por parásitos alienígenas de Red Falcon. Bill y Lance se abren paso a través de la base militar hasta llegar a una estructura alienígena en la que se adentran destruyendo los sistemas de defensa a su paso. Es entonces que se encuentran al emperador Gaba y a su bestia demoníaca Kimco, los cuales son asesinados. Un dato curioso es que Kimco vuelve a aparecer como un villano recurrente, así como Gaba, algo así como el tipo de la ametralladora de Metal Slug, por lo cual se desconoce si es el mismo Kimco o si ese nombre se refiere a una subespecie de los alienígenas. Pasa otro año más en el que, luego de ver el potencial de los alienígenas, una nación de una isla al sur del Océano Pacífico decide comenzar a utilizar las células de los aliens con el fin de crear armas de destrucción masiva para su milicia. A diferencia de las anteriores misiones, solo Bill es enviado para detener a la amenaza, ya que se trata en su mayoría de soldados humanos y sistemas de defensa convencionales, por los cuales se abre paso hasta el laboratorio donde contienen la célula de Black Viper, quien es la hermana del emperador Gaba y otra antagonista recurrente en la saga. Pero por ahora, Bill destruye la célula y abandona el lugar, terminando por ahora su aventura. Pero Lance volvería junto a Bill, ya que durante los meses siguientes a la misión anterior, Red Falcon lanzó una gran cantidad de ataques contra los humanos a escala mundial, eliminando a una gran parte de la población, por lo cual no tienen más opción que actuar antes de que sea demasiado tarde. Es así que se abren paso por las ruinas de lo que fue una vez una ciudad, hasta llegar a una fábrica en la que consiguen nuevamente ser llevados por aire hasta la base alienígena, entrando por la fuerza. Dentro se encuentran a unos enemigos recurrentes, el Rey Gomeramos y su bestia Kimco, pero son derrotados nuevamente, aunque esta vez el rey da más pelea a los protagonistas. La base enemiga es destruida y ambos regresan como héroes a los ojos de los habitantes que lograron sobrevivir. Pasarían 6 meses más en los que la humanidad reconstruye su civilización sin indicios de algún ataque de Red Falcon. Sin embargo, la milicia detecta una señal extraña en el archipiélago donde comenzó todo.
Es por eso que Bill y Lance son acompañados por Mad Dog y Scorpion, los cuales originalmente solo eran nombres alternativos para Bill y Lance, pero se hicieron tan queridos por la comunidad que terminaron haciéndolos canon. Los cuatro se abren paso hasta el puerto, el cual usan para llegar al archipiélago. Una vez ahí, encuentran y derrotan nuevamente al rey Gomeramos, pero esta vez algo anda mal. Se encuentran con Black Viper, quien había crecido desde su último encuentro con Bill un año atrás, cuando aún era tan solo una célula. La pelea se complica tanto que se ven forzados a destruir a Black Viper desde dentro, ya que no podrían dañarle de otra forma, derrotándole de una vez. Aunque al final del día siguen sin descubrir las motivaciones de estos alienígenas. Pasan 5 años más y es la víspera de Navidad. Tanto Bill como Lance tienen la oportunidad de descansar, ya que aunque aparece una nueva amenaza, esta vez el escuadrón contra Hard Corps es enviado a encargarse del asunto. A diferencia de los anteriores, este juego tiene rutas con finales completamente diferentes, así que para hacerle honor a la franquicia, voy a contar el final más al estilo Contra. La ciudad está siendo atacada por robots de la milicia, los cuales fueron hackeados por el grupo del ex héroe de guerra, el coronel Bahamut. El grupo logra asegurar la ciudad y se adentran en la jungla, donde caen en una trampa, pero deciden contraatacar y persiguen al coronel, derrotando a un clon de Gomeramos y Kinko en el camino, ya que el coronel había conseguido células de Black Viper para crear sus armas. Los Hard Corps son detenidos por la nueva madre alien, la cual es derrotada, pero le da el suficiente tiempo al coronel para escapar, diciendo que volverá algún día. La paz termina para Bill y Lance. Es el año 2642 y el 80% de la población acaba de morir debido a un fallo devastador en una armería con potente armamento hipermagnético. Los líderes mundiales culpan a Bill de haber saboteado la armería y matado a Lance en el proceso, por lo cual es sentenciado a ser criogenizado por 10.000 años. Y así pasan 5 años hasta que aparece una nueva amenaza que se hace llamar Blood Falcon. Desesperados, los líderes no tienen más opción que usar a Bill para detener la amenaza, quien es acompañado por Lucía, una supersoldado creada por un científico que trabajaba con el coronel Bahamut. Ambos se infiltran en una fortaleza enemiga y descubren que el general de Blood Falcon es nadie menos que Lance. Sin embargo, este escapa, siendo el objetivo de Bill encontrarlo para conseguir respuestas. Bill y Lucía se abren paso hasta la base de Blood Falcon en un archipiélago y al encontrarse con Lance, este se transforma debido a que se había fusionado con biología alienígena y deben derrotarlo. Estando al borde de la muerte, les revela que el accidente en el armamento era parte de un plan de los líderes mundiales para controlarlo todo usando un artefacto de una civilización antigua. Y también se les revela que los alienígenas son en realidad meros guardianes del artefacto que buscan recuperarlo. Acto seguido, Lance muere definitivamente. Bill y Lucía se enfrentan a los líderes, pero estos deciden usar el artefacto para acabar con ambos. El artefacto no funciona como esperaban y los convierte en amalgamas, las cuales terminan asesinando, trayendo paz por un largo tiempo. Ahora pasaría más de un milenio. Es el año 4444. La humanidad siguió avanzando y la Tierra es usado como un planeta prisión para criminales y políticos rebeldes. Un día, el planeta es atacado por una organización que se hace llamar Neo Contra, la cual busca destruir la sociedad como se conoce, por lo cual la Tierra envía a 2 soldados para detener el ataque, Bill Riser y su nuevo compañero, el Samurai Jaguar. Para derrotarlos, deben eliminar a los 4 soldados de élite junto con su maestro, por lo cual derrotan al contraguerrillero y al contraplanta, encontrándose en el camino con un desconocido que se hace llamar G. Lo que Bill no esperaba es que el tercer contra sería Lucía, la cual parece saber algo que la hizo cambiarse al bando rival. Es por eso que Bill y Jaguar se ven forzados a eliminarla. Ambos eliminan al cuarto contra sin muchos problemas, pero son atacados por el maestro contra, el cual revela ser Bill Riser, informando a nuestro Bill Riser de ser solo un clon creado para ser un arma de guerra. Estando a punto de ser asesinados, son salvados por el misterioso G, que, si me permiten decir algo, es obvio que ese anciano es o un clon o un robot, o incluso pudiera llegar a ser el Bill original, pero nunca se revela nada. Bill y Jaguar dañan al maestro contra y descubren que este tampoco era el Bill original, sino un robot en el que habían copiado su memoria dentro de la base espacial. Es así que los protagonistas destruyen la base entera para lograr eliminar por completo a este Bill malvado y vuelven a la Tierra, sanos y salvos.
Para cualquiera que conociera la historia de antemano, sabrán que esta está llena de cambios dependiendo de las diferentes entregas regionales de cada juego, lleno de cosas no canon que la empresa hizo canónicas, spin-offs que parecen no tener lugar y mil cosas que no se explican en ningún momento. Tanto para los fans como para los que no la conocieran, espero que hayan disfrutado el dolor de cabeza que fue darle sentido a la conexión entre cada juego y nos vemos en otro video.